la sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone, el Che Mercedes Guevara Benz. Hace 5.000 años los hombres nos comunicamos a través de la escritura. 5.000 años es un tiempo suficiente para preguntarse en perspectiva qué es lo que hemos hecho con semejante herramienta. Todo se inició en Sumer. Distintos pueblos nómadas se asentaron en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates y, obligados para sobrevivir a dominar las veleidades de ambos ríos, se organizaron a través de una serie de canalizaciones y cálculos para utilizar ese caudal y fertilizar las tierras de cultivo. La fertilidad resultante transformó los pequeños asentamientos en grandes ciudades, nunca claro al nivel de las actuales, pero lo suficiente como para ganar furibundas críticas en la Biblia. Ciudades que utilizaron el excedente para comerciar con otras regiones. El comercio, gran manzana de la discordia universal, dividió la sociedad en ricos y pobres, amos y esclavos. Con su dinámica elevó a los más feroces o astutos a los rangos más altos de esas sociedades, sacerdotes consagrados a los distintos dioses que personificaban los temores y necesidades del pueblo, se convirtieron en la élite dirigente, como exclusivos intermediarios entre los hombres, débiles y sumisos, y las divinidades omnipotentes. La sociedad, además de dioses, requirió un orden más práctico. Así, los pueblos sumerios desarrollaron las matemáticas necesarias para mensurar los campos y delimitar la propiedad privada y los impuestos. El crédito floreció, y los encargados de otorgarlo fueron los sacerdotes, y sus templos se transformaron en verdaderas instituciones financieras. Esta somera descripción no solo pone a prueba la paciencia de nuestros sufridos lectores, sino que busca enmarcar el nacimiento de la escritura en un contexto en el cual asentar cantidades y plasmar conceptos se convirtió en algo necesario. ¿Por qué escribimos? ¿Para qué los sumerios se tomaron el trabajo de inventar esta magnífica forma de comunicación? La respuesta surge de lo ya dicho, por la necesidad de asegurar la propiedad. El proceso por el cual se arribó a la manera actual de escritura reconoció distintos estadios de evolución, en donde la practicidad y la eficiencia fueron las metas. Lo primero fueron los pictogramas, dibujos con los cuales se representaban esquemáticamente figuras de la realidad. Hoy aún las usamos, por ejemplo, para evitar que damas y caballeros utilicen el mismo cuarto de baño. Pero este método resultaba poco práctico a la hora de asentar conceptos complejos. Así se arribó al uso de ideogramas, los cuales se alejan de la pretensión del pictograma de parecerse al objeto aludido. Una serie de signos convencionales representan ideas o cosas sin necesidad de que la apariencia del signo baste para descubrir su significado. Pero aún no era suficiente, y la evolución llevó a los fonogramas, signos convencionales capaces de representar un sonido, lo cual le da a la escritura la posibilidad de abarcar, con la flexibilidad que disfrutamos en la actualidad, todos los conceptos con el menor uso de signos. ¿Y qué hicimos con estos animalitos tan dúctiles? Lo primero, como ya hemos dicho, fue asentar la propiedad. Los signos le daban legitimidad a la posesión. Fue tan útil ese poder simbólico que aquellos que detentaban el poder basado en la posesión de tierras, en el uso de las armas o en su particular relación con los dioses, lo vienen utilizando desde aquella época con crecientes grados de eficacia. Así, los sacerdotes asentaban, según sus conveniencias, los mitos de la creación del mundo y la manera en que debían ordenarse las sociedades. Los mitos avalaron esa autoridad de intermediarios entre los seres superiores capaces de entender y domesticar a las fuerzas naturales. Comercio, propiedad y dioses. Además de los mitos de la creación o aquellos que explicaban las funciones, caprichos y veleidades divinas, nacieron otro tipo de mitos, relatos por los cuales los hombres de armas, los héroes, justificaban su supremacía social con las gestas del pasado que enaltecían su valor. En este punto de nuestro artículo les pediré a los lectores que afinen su memoria y me ahorren el trabajo de citar la larga lista de relatos heroicos y descripciones divinas que en las innumerables civilizaciones que sucedieron a la de los sumerios fueron los tópicos casi únicos de su literatura. Mesopotámicos, egipcios, persas, griegos, romanos, señores feudales, la iglesia, los chinos, las sociedades burguesas de la actualidad,
han usado esta deliciosa herramienta alrededor de los mismos fines, a saber, solventar la autoridad de sus clases dirigentes y manipular la credulidad de sus estratos dirigidos. Es notable observar cómo a lo largo de la historia universal, y más específicamente en la historia de su literatura, sus figuras más famosas, más destacadas y que más han pervivido en la memoria colectiva, aquellos que son referentes y guías de los literatos de todos los tiempos, han sido un ejemplo vivo del uso de la escritura como manera de legitimar al poder o de entretener a los que tenían en esas sociedades papeles directores. Y en la actualidad, nuestros lectores se preguntarán cómo la tesis antidicha sobrevive a la ausencia de reyes o emperadores, como en tiempos de literatura contestataria y revolucionaria se puede afirmar lo antedicho. La respuesta a este lógico cuestionamiento tal vez pueda observarse en un fenómeno opuesto al que se podría descubrir en épocas en las que a la literatura era para pocos. Los sistemas educativos modernos han masificado el uso de la escritura como manera de comunicarse. Los mensajes escritos, incluido este, llenan nuestras conciencias, las asaltan con modos atractivos, con formatos inteligentemente elaborados para perdurar. Es de destacar el significado de la palabra eslogan, base de todos los artilugios publicitarios. Este término, procedente de la cultura celta, significa grito de guerra. La publicidad se abalanza sobre nuestras conciencias con sus gritos de guerra. Se produce un abarrotamiento de signos y significados que parecen decir cosas diferentes, pero que acaban siendo el mismo mensaje. Un mensaje que reclama nuestra atención y que exige que aceptemos sus fórmulas. En esta agotadora marea de mensajes queda poco espacio para prestarle atención a los que dicen cosas distintas, para entender y valorar a los que buscan no la obediencia, sino que nos invitan a pensar individualmente y con criterio propio lo que nos rodea. Estos últimos carecen de legitimidad, no se publicitan, no son destacados, sobreviven en espacios marginales o son aplastados por la censura y si acaso resultan muy atractivos, su significado original y contestatario es vaciado y vendido al por mayor como un símbolo más del mercado. Un mercado que consigue dinero y legitimidad a través de ellos y su mensaje. Acercaremos un ejemplo de la máxima contundencia al respecto. En esta marea de signos que caracteriza a la modernidad, hay algunos que, de por sí, implican, con su sola presencia, a una serie de valores. De ellos, uno de los más mundialmente conocidos es la figura de perfil del revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. No ingresaremos en la eterna discusión sobre el Che, sobre sus posibles virtudes o defectos, solo utilizaremos esta imagen mundialmente conocida como una manera de solventar lo recientemente expuesto. La imagen, como un verdadero ideograma, asalta nuestras conciencias, relacionándose inmediatamente a ideas como revolución o lucha. Obsérvese cómo esta clave de las izquierdas es reinventado y utilizado por una empresa para vender sus productos, de la misma manera que la literatura, el arte, es utilizada, adaptada, reprimida o sencillamente ignorada. En la imagen central aparece el Che Guevara con su boina clásica, mirando al horizonte, y en vez de la estrella revolucionaria, el signo de Mercedes-Benz. Esto fue una presentación de la empresa de Mercedes-Benz para presentar un nuevo automóvil que rápidamente salió del mercado, la publicidad por la polémica que generó, pero que fue muy llamativa en su presentación.